Creo que todos ya conocen Arcane. Es una serie que ha atrapado a muchos desde su primera temporada. Usualmente gira en torno a su protagonista, Jinx, pero en varias ocasiones nos deja ver a otros personajes y cómo contribuyen a la historia o cómo afectan a la protagonista. Desde el cariño y los conflictos de Vi, pasando por el amor y la luz brindada por Isha, hasta un amor mezclado con odio y el deber por Echo. Y esta última entrega de la serie lleva mucho de eso. Para quienes no han visto la serie, trataré de no spoilear mucho, pero no creo que lo logre, lo siento. Echo y Jinx crecieron juntos, casi como hermanos, en una época cuando los conflictos, aunque existentes, eran menos peligrosos y densos. Pese a todo lo malo, todo lo que les pasó en la vida, Echo y Jinx, en aquel entonces llamada Powder, eran mejores amigos y se apoyaban el uno al otro. Pero luego todo cambió, luego de una tragedia que arruinaría la vida de todos, incluyendo la de Echo, quien a su corta edad volvía a quedarse huérfano. Sus amigos habían muerto, y los pocos que quedaban vivos se alejaron de él, viéndose solo y tratando de sobrevivir en una ciudad que se caía a pedazos, tratando de rescatar lo que fuera posible. Echo aprendió desde muy temprano que el tiempo no pasa en vano y que las personas cambian, para bien o para mal. Cuando vuelve a reencontrarse con sus viejas amigas, ya los cambios estaban hechos, en especial en Powder, quien ahora tenía un nuevo nombre, una nueva mentalidad y un nuevo bando, el bando contrario. Lejos de ser aliados, se volvieron enemigos. Echo sabía que no tenía enfrente a la niña que alguna vez fue su amiga, sino una mujer cuyas acciones eran destructivas y que incluso ya había hecho mucho daño. Y aún así, pese a saber que debía enfrentarse a Jinx y detener su paso, todavía sentía que por ahí había algo de su vieja amiga, había algo de Powder. Sin embargo, pese a su cariño por ella, este chico sabe perfectamente que aunque exista un rastro de esa persona amada, eso no borrará ni reparará todo lo malo que ha hecho. Y justamente esto es más notorio en la segunda temporada, cuando Echo tiene oportunidad de viajar a una dimensión diferente, un mundo donde todo es mejor, donde Powder aún existe. Es su compañera, su amiga, y jamás le hizo daño. Y mientras más pasa en este mundo, más quiere quedarse, más quiere pensar que es real, que es su realidad. Aún así, las experiencias que ha vivido, así como los pecados de Jinx, son muy fuertes, y quiera o no debe enfrentarlo todo. En el fondo, él en verdad ansiaba tener de vuelta a esa chica, a esa niña sensible, inteligente y leal, que alguna vez estuvo a su lado, pero sabe mejor que nadie que ella ya no está. Y lo poco que queda no son ni las migajas de lo que alguna vez fue. Echo de alguna manera se sigue aferrando a Powder, al recuerdo que dejó. Y lo entiendo, es difícil soltar un cálido recuerdo y aceptar la realidad. Pensamos que un día todo será como antes, quizás un pasado más feliz, y nos enraizamos a un dulce recuerdo, sin aceptar la amarga verdad, que ese momento tan maravilloso, esa persona tan cálida y amada, simplemente ya no existe, y no queda ni su sombra. Esa persona murió, y no necesito dejar de respirar para ello, solo dejar pasar el tiempo y tomar decisiones. Es realmente difícil aceptar que
alguien que alguna vez quisiste, o tuviste aprecio, o incluso amaste, no existe más ni regresará, incluso si su cuerpo está parado frente a ti y te mira fijamente. Cuando hablo de las maras, parezco muy dura. Unos están de acuerdo con mi ira y la comprenden, y otros piensan que soy una insensible sin piedad y empatía. Pero no siempre fue así. Alguna vez también creí en la redención. Alguna vez también creí que a esos criminales les quedaba aunque fuera un poco de empatía o compasión. Cuando era una niña inocente que, pese a todo lo malo, quería tener esperanza en la bondad y en la redención, porque se negaba a aceptar que los rostros del pasado se habían transformado en los monstruos de su presente. Lo que la maldad se lleva nunca lo devuelve. Es como el mar. Se lleva todo lo que puede, y lo que regresa nunca lo retorna tal y como se lo llevó. De hecho, conozco a 2 personas por quienes alguna vez tuve, aunque sea un poco de cariño, que entraron en ese océano rojo y salieron transformados en demonios. Uno de ellos era mi vecino de la bicicleta, y el otro, el chico de las gradas, ambos viejos amigos, por quienes guardaba cierto aprecio. Mi vecino de la bicicleta fue el primero. Era un niño apenas un par de años mayor que yo. Su madre trabajaba haciendo tortillas y todos en la colonia le comprábamos. El niño pasaba de aquí para allá en su vieja bicicleta entregando tortillas al mediodía para quienes almorzábamos, y cuando terminaba pegaba gritos a las casas para ver si los demás niños podíamos salir a jugar. Nada muy especial, lo típico de niños que conviven juntos. Las clásicas aventuras, los normales juegos y los problemas infantiles tan clichés. Pero un día todo se acabó. Cuando las maras invadieron nuestro hogar, llegaron nuevas costumbres, nuevas reglas. Algunos se fueron aterrados en un éxodo masivo, intentando conservar lo poco de libertad que les quedaba, o quizás temiendo perder la vida. Otros preferimos ocultarnos. Tratábamos de vivir desapercibidos y no llamar la atención, como si no existiéramos. Pero otros pensaron que era mejor ser mano derecha de los tiranos a estar bajo su pie izquierdo. Y este fue el camino de mi amigo de la bicicleta. No sé muy bien el motivo para unirse, pero de un día para otro pasó de ser el chico de la bici a ser uno más en la fila de los villanos. Quizás recibió una invitación, quizás tenía miedo, quizás anhelaba algo que le prometieron, pero eso no cambia el hecho de que se convirtió en la bestia que alguna vez nos aterró tanto. Recordemos que la prueba para unirse a las maras, ya en ese entonces, era matar a una persona. Realmente me costaba creer que el niño, a quien había saludado por 7 años desde la ventana de atrás de mi casa, se había convertido en un asesino. Y tal vez algunos aquí digan, oh, beca, pero quizás lo obligaron. Y les daría un poco de crédito de no ser porque los jóvenes de ese entonces ya teníamos un mecanismo para lidiar con ello. ¿Creen que el régimen es extremo y que Bukele es un monstruo por sus medidas tan drásticas? A ver qué les parece esto. Solo habían 2 maneras de rechazar a los mareros cuando te querían en sus filas: el exilio o la muerte. No hay más. Todo aquel que era invitado por alguna pandilla a entrar en su círculo, sí o sí, tenía que aceptar. Y debía pasar la prueba. Así que muchos niños y adolescentes preferían huir de Centroamérica para no convertirse en los monstruos que tanto odiaban. Y los que no lograban huir, solo les quedaba esconderse o resignarse a una muerte lenta y dolorosa. Los más afortunados
elegían el suicidio. No solo por ser menos doloroso, sino como la última y quizás la única burla hacia los mareros y el último acto de libertad que quedaba. Casi como si dijeran que era preferible morir a ser parte de ellos, y que al final él era dueño de su humanidad y de su vida, de la cual ellos ya no podrían disponer nunca más. Es curioso cómo la inmolación se convertía en nuestro último acto de libertad, o al menos algo parecido, y era tristemente más común de lo que nos hubiera gustado. Incluso yo estuve a punto de formar parte de esas filas, pero parece que la suerte siempre ha estado de mi lado, o de otra manera, no estaría hablando con ustedes, sino que estaría en un isekai gracias a Kamion-kun. Pero no era mi destino. Ya hablando en serio, no iba en broma cuando decía que en mi generación, los jóvenes salvadoreños éramos los chicos que fueron criados para morir. Y al final, aunque drásticos, con valentía o miedo, muchos jóvenes y niños tomaron su propia vida para no entrar a la pandilla. Prefirieron morir como humanos a vivir como monstruos. Por ello, cuando un familiar o amigo elegía a la Mara, era realmente impactante, deshonroso, inaceptable y caótico. Así que imaginen cómo me sentí cuando este amigo, que había estado junto a mí durante 7 años, había entrado a ese mundo criminal. Solo pónganse en mis zapatos unos minutos. La misma persona a la que habías estado saludando por una ventana durante 7 años y habías entablado una amistad, de repente no estaba ahí y en su lugar había un asesino que te saludaba. Era increíble cómo era la misma cara, la misma persona, y en cuestión de segundos había provocado en mí una reacción tan distinta. Sin quererlo, sin hablarlo, dejamos de ser amigos. Dejamos de jugar a las traes y a la comba y empezó un nuevo juego de esclavo y amo, presa y depredador, civil y marero. Pasé de saludarlo feliz por los pasillos a tratarlo casi como un superior, esperando que no se diera cuenta de mi presencia. En verdad era una persona tan diferente, o por lo menos así lo veía. De vez en cuando veía fragmentos del chico que alguna vez fue. No pasó mucho tiempo para que esa pequeña esperanza volviera a la vida. Cuando conocí a un marero que estuvo a punto de ser mi amigo, nunca pensé que llegaría a empatizar con un asesino, pero realmente creí en su momento que había una excepción. No recuerdo cuándo llegó. Un día iba camino a la escuela y en las escaleras principales del vecindario estaba sentado un chico muy delgado, con cara de pocos amigos. Y sí, era un marero. Al principio tratamos de no involucrarnos, ni provocarlo. Pero un día todos los vecinos nos dimos cuenta que el joven estaba muriendo de hambre. No tengo idea del por qué, pero sus jefes y superiores no lo alimentaban. Se supone que al entrar a la pandilla, ellos te proporcionan todo lo que necesitas, a base de actos ilegales, claro. Pero este muchacho no le solventaban ni esa necesidad tan básica y vital. Claro, sabíamos que era una mala persona, pero no podíamos dejarlo así. No podíamos ser tan inclementes ante su sufrimiento. Entonces, en la comunidad, empezamos a alimentarlo en secreto. Los niños y adolescentes le dábamos partes de nuestra lonchera,
argumentando que no nos gustaba una cosa o que habíamos comido mucho. Las amas de casa le ofrecían tortillas y de vez en cuando comida que podían permitirse regalar. Incluso mi padre le daba galletas. Y estos actos de alimentarlo poco a poco conllevaron a una conexión, y con ello, al descubrimiento de este joven. Él empezó a abrirse más con los vecinos e incluso a empezar una especie de amistad. Resultó que este jovencito no tenía familia, y la pandilla era todo lo que le quedaba. Se sentía solo y abandonado, y aunque no lo decía directamente, en verdad quería sentir esa conexión de pertenencia. Conexión que empezó a sentir con los vecinos de esa colonia. A diferencia de la Mara, que le exigía pruebas de lealtad para ganarse el pan y el respeto, la gente de la comunidad le ayudaba únicamente porque sí, porque era un ser humano y nada más. Entonces este chico empezó a tener sentimientos por los habitantes. Empezó a acercarse a ellos y también empezó a alejarse de su grupo delincuencial, cosa que no le gustó a los jefes y superiores. ¿Saben cómo las maras atraían a los menores? ¿Qué era eso tan grande que les ofrecían? No era la vida loca que profesaban, ni las drogas, ni el alcohol, ni los placeres. Era la familia. En un estado casi primitivo, la familia es lo más importante. Es a lo que más te aferras. Es la piedra angular de todo. Si controlas a la familia, lo controlas todo. Y las maras muchas veces se presentaban como la solución para llenar ese vacío. Por algo estos tipos eran expertos en crear huérfanos. Y parece que justamente eso habían hecho con este muchacho. Se aprovecharon de esa debilidad para reclutarlo. Lo adoctrinaron para ser una herramienta que obedecería, aun si lo dejaban morir de hambre. Sin embargo, el adolescente se vio rodeado de personas que lo ayudaban, lo cuidaban e incluso lo escuchaban, sin pedirle nada a cambio. Y él se daba cuenta de eso, y sus jefes también. De manera que si seguía así, muy pronto su herramienta podría cambiar el concepto de familia. Y esto era muy malo para ellos, pues quien ocupa el lugar de la familia es quien controla la lealtad de la persona. Eso incluye la capacidad de matar o sacrificarse, cosa que estos terroristas no querían perder. Como un acto egoísta y cruel, los palabreros y jefes de la clica, es decir, quienes tomaban las decisiones importantes, dieron como solución enviar al chico de las escaleras al otro lado del país, para que los mareros de otro programa lo arreglaran, o mejor dicho, lo destruyeran, porque ya no sabía quién tenía más lealtad en ese jovencito, si ellos o nosotros, y no iban a arriesgarse. Lo más cercano que ese niño pudo tener a una familia, y lo más cercano que pudimos tener a una redención, ellos lo destruyeron, con tal de no perder una herramienta más. Como les dije, lo que la maldad se lleva ya no regresa, y si lo hace, ya no es lo mismo. Pasaron muchos años para que volviera a saber algo de estos chicos, hasta principios de este año, cuando mi padre los vio entre los capturados. En especial reconoció al chico de las escaleras, ahora transformado en un completo terrorista. En cuanto supe de ello, mi reacción no fue de alegría como en otros casos, sino de preocupación, y empecé a buscar desesperadamente sus rostros entre las fotos de los capturados. Tenía miedo los enviaran al Secot. Temía que les hubiera pasado algo malo. Quería que mi padre se hubiera equivocado, deseaba que sus ojos vieran mal, se confundieran. Hasta que me detuve a pensar que lo que sentía no era correcto,
Porque ellos son criminales, son asesinos, son monstruos. Incluso si no me hicieron nada a mí directamente, sí se lo hicieron a otras personas. Merecen estar presos, merecen ser condenados. Pero entonces, ¿por qué había reaccionado de esa manera? ¿Por qué me preocupaba por ellos? Simple. Porque yo no estaba pensando en esa versión de ellos. No estaba pensando en la realidad actual. No estaba pensando en esos violadores, asesinos y torturadores. Yo estaba pensando en mi amigo de la bicicleta que me gritaba para salir a jugar, y en el chico de las escaleras para quien apartaba un sándwich de pepinesa y jamón. Mi mente conservó lo que quiso conservar, y fue la parte buena, la parte feliz. Nunca había tenido un conflicto interno tan grande. Porque sí, ellos son unos asesinos, son escoria humana, y lo sé. Pero también fuimos amigos. Y es realmente triste cuando pasan estas cosas porque conociste esa parte buena y bondadosa. Y quieres creer que sigue ahí, pero no es cierto. Y aunque sí sea, aunque ellos sigan ahí dentro, aunque haya una Powder o un chico de la bicicleta ahí adentro, y puedan salir a la luz y recuperar todo lo bueno que fueron, eso nunca borrará sus acciones. No eliminará lo que son ahora y el daño que hicieron a tantos. Ellos fueron mis amigos, sí, pero ahora no son nada más que monstruos. No es que los salvadoreños seamos insensibles y faltos de empatía, porque quienes ahora están entre rejas, a quienes llamamos terroristas, alguna vez los llamamos amigos, hermanos, familia. Y claro que les tuvimos empatía, pero fueron ellos quienes al final eligieron ese camino. Y ahora deben pagar por ello. Nosotros no es que tengamos un corazón de piedra, pero sí tenemos un corazón roto, destrozado, que está aprendiendo a sanar. Estamos tratando de salir de una relación tóxica y para ello no podemos simpatizar con nuestros agresores. No podemos justificarlos o tenerles lástima, sino reconocerlos y exponerlos como lo que son. Ellos son lo que son ahora, no lo que pudieron llegar a ser o lo que fueron. Y en base a ello, los trataremos y juzgaremos. Es muy fácil ser moralista cuando hablas de algo ajeno, pero es duro y difícil ser coherente y responsable cuando se trata de algo que te pertenecía, algo que en su momento declaraste tuyo bajo el amor y la amistad, algo que domesticaste. Es difícil porque al castigar al terrorista renuncias a la esperanza de recuperar lo perdido. No pueden decir que somos unos seres antipáticos y crueles, o que no conocemos el precio a pagar, cuando para llegar a la victoria hemos tenido que aceptar la última derrota. Las mares están cayendo, y con ellas se llevaron a gente que alguna vez nos importó, y nunca los podremos recuperar. Es muy sencillo ser moralista cuando se es ignorante. Una cosa es ser humano y empático, y otra cosa es ser ingenuo e idiota.